Argentina en el mundo con la coordinación del embajador Archibald Lanús. En cada uno de ellos, distintos representantes, distintas análisis sobre esta década que nosotros consideramos una década, como dije al principio, de las oportunidades perdidas. Hoy vamos a tener la satisfacción de analizar los temas desde los protagonistas del campo, que son los que permanentemente están defendiendo los intereses de los productores y también acompañando a los trabajadores a partir de la muy buena relación que se tiene con el sector gremial y el trabajo conjunto que se ha demostrado en diversas circunstancias. Así que nuevamente agradezco. El coordinador de este capítulo es nuestro amigo Mario Elgue, que va a hacer entonces las presentaciones de cada uno de los expositores. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por la presencia. Hoy tenemos el gusto, como decía el doctor Brown, de contar con Jorge Lluerek, diputado provincial del PRO, ex vicepresidente de CARVAP e integrante de CRA. Julio César Currás, que estuvo al frente de la filial Henderson de la Federación Agraria, fue secretario gremial a nivel nacional y director de la entidad en la provincia de Buenos Aires, y es el actual vicepresidente primero de la entidad. Carlos Gareto es ingeniero agrónomo, dirigente proveniente de la Asociación de Cooperativas Argentinas, ex intendente de Leones, Córdoba, actual presidente de Coninagro. Luis Miguel Echeverre, abogado, comienza su carrera en sociedad rural en 1993, desempeñándose como delegado zonal y luego como director por el distrito de Entre Ríos, actual presidente de la Sociedad Rural Argentina. Bueno, como hacemos todos los martes, vamos a hacer una exposición de 15 minutos cada uno, estrictamente, por razones de tiempo, y luego vamos a dejar lugar a que la gente realice, el auditorio realice sus preguntas por escrito. Así que, bueno, comienza Jorge Lluerek en primera instancia. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que vine a acompañar a la mesa de enlace y a los amigos como Eduardo Dualde y Carlos Brown, y acá me encuentro representando CRA, cosa que hago con todo gusto. Pero yo voy a tratar de ser muy concreto, quizás compartir con ustedes mis casi 4 años de experiencia como diputado, proveniendo de lo que supimos llamar en su momento agrodiputado, y en realidad tengo varias cosas para comentarle, pero empezando con el mensaje que uno quiere dejar es cómo nos cuesta o cómo les cuesta a las entidades coordinar una labor legislativa con los referentes del campo que ingresan al Congreso. Yo a lo largo de estos 3 años y medio he tratado de llevar cada reclamo gremial a una labor parlamentaria, por así decirlo, y yo trato de definir el objetivo de un agrodiputado, más allá del resto de los temas que conciernen a la sociedad, en que se focalicen en ese tipo de situación. Es decir, es difícil el gremialismo agropecuario si no viene acompañado de una labor parlamentaria. Y lo repito porque quiero que esta frase quede instalada. La función de un legislador que proviene del campo es convertir cada reclamo gremial en una labor parlamentaria, en una acción parlamentaria, porque así es como funcionan todos los países que tienen una genuina representación del campo en las cámaras de diputados. De eso se trata. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Y el objetivo es siempre producir más. Acá nosotros le hemos viniendo advirtiendo al gobierno, yo soy del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, zona triguera por excelencia, 7 años consecutivos le veníamos explicando lo que iba a pasar con el trigo en la medida que el gobierno siga interviniendo el mercado del trigo. Hace 3-4 años atrás, cuando uno dijo en su momento, mirá que un día vamos a terminar importando la harina, si esto sigue así, nos acusaron de golpistas, desestabilizadores, a tal extremo que en la fiesta provincial del trigo en la localidad de Tres Arroyos, 4 años atrás, intendente vecinalista afín al kirchnerismo, ministro de Asuntos Agrarios Ariel Franetovich, alguna otra autoridad y yo, cuando reclamé por el trigo, cuando advertí a dónde iba a llegar esta situación, bueno,
me bajaron de un palco en Tres Arroyos. La necedad de este gobierno en entender las cosas. Uno ahora recorre los molinos harineros. El otro día estuvimos justamente en el molino harinero de Tres Arroyos, hace 10 días atrás, y vos preguntás cómo la venís llevando. Dicen, tengo harina para 27 días. 27 días. Y hemos llegado a la cosa tan absurda que hoy cualquier trigo de cualquier calidad, mismo los trigos forrajeros, 2.000 pesos. Es el único país del mundo donde el trigo vale más que la soja, y tanto más vale hoy el disponible que lo que cotiza el trigo para diciembre-enero. Estas necedades que vimos en el trigo, y uno las vivió muy en carne propia, porque el trigo para el sudeste de la provincia de Buenos Aires es una economía regional. Es lo mismo que pasó con la ganadería cuando advertimos en que iba a terminar la ganadería, ni hablar de la lechería. Y uno lo que realmente preocupa, ¿no?, es hasta dónde puede ser tan cabeza dura este gobierno. ¿En qué fallamos que no le podemos hacer entender algo que es para el bien de todos? ¿Cómo que hay un enfrentamiento entre este gobierno y los productores? Para ponerlos en números, en los 12 distritos del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, terminan Patagones, Villarino, Torquín, Saavedra, Puan, Coronel Dorregos, Coronel Pringles, Coronel Suárez, hoy no tenemos más de 6.000 productores. 6.500 productores. Y cuando vos haces esa proyección a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires, ¿de cuántos productores estamos hablando? Entonces, cuando vos te pones a pensar, no desde la política, desde el sentido común, de lo práctico, ¿de qué les sirve el ataque que hace el gobierno a los productores? Somos muy pocos, cada vez somos menos, una pampa húmeda que va a cambiar, pero hasta el día de hoy está arrendada, alquilada entre un 65 al 70%, y los productores que van quedando hacen lo que pueden. No hay un cálculo de rentabilidad para un productor del sudeste y sudoeste de la provincia de Buenos Aires que tenga menos de 400 hectáreas. No hay forma de que pueda ganar dinero. No tiene una economía sustentable con 415 hectáreas. No hay ningún cálculo productivo que supere, y mirá, lo que tenés que hacer es arrendarlo, porque no productivamente no vas a generar más dinero que lo que vas a recibir por un arrendamiento. Acá ya uno no trata de discutir política, no trata de discutir ideología, trata de presentar sentido común a las cosas, y realmente si algo le falta a este gobierno es el sentido común. Ahora, ¿cómo sigue? Estamos a muy pocos días o pocas semanas de una próxima elección. Tenemos el calendario electoral muy encima de todos. La semana que viene ya habría que hacer las alianzas. Después, para 22 o 24 de junio, hay que conformar las listas. Y es acá, y como diputado y perteneciendo al PRO, que también tengo que decir, ¿qué le pasa a la oposición que a 10 días de tener que terminar las alianzas todavía estamos, que vamos con vos, que voy contigo, que voy para adelante, que voy para atrás? Tomemos una decisión y ya. O hagamos la alianza como corresponde, y como corresponde hacer una alianza quiere decir basta de vanidades, basta de viajes egocéntricos, y hagamos la alianza, o tomemos la otra decisión. Bueno, en esta, que cada uno haga la suya, que cada uno vaya por su cuenta, y tratemos de juntarnos en el 2015. Pero así, a 10 días de cerrar la fecha electoral para conformar las alianzas, realmente creo que la oposición no tiene derecho a hacerle al electorado lo que le está haciendo. Y también tengo que decir que algo hemos aprendido todos del 2009, muchos de los que estamos acá estuvimos juntos en un espacio político en el 2009, que a los 3 días, antes de asumir, las elecciones fueron en junio, asumíamos en diciembre, cuando fuimos a asumir en diciembre ya las alianzas no existían más. Ese es otro papelón que yo pido a mis pares que por favor no lo volvamos a repetir, porque así nos va a ir a todos. Tenemos que mostrar una oposición confiable, y confiable es por lo menos que tenga continuidad en las cosas, en las ideas y en lo que se decide. Y como para ir redondeando, porque le digo que vine acá a acompañar a los amigos y me encuentro empezando a dar la charla, nada de todo esto tiene que asustar a los productores. Una vez más, el compromiso, la participación, no siempre la participación es ser candidato, hay que retomar el espíritu del 2008, yo no digo las acciones del 2008,
eso lo dirán ustedes, pero hay que retomar el espíritu del 2008 que nos llevó, entre otras cosas, a que nos sobrasen fiscales en el 2009. Yo he visto productores de localidades como Tapalqué viniendo a fiscalizar a La Matanza, y eso se generó, o eso fue posible en el 2009 por todo el espíritu que supimos lograr en el 2008. Tenemos pocos días, pero hay que retomar ese espíritu para colaborar, fiscalizar, y los que pueden, se animan y tienen la oportunidad, pero sin propuestas pícaras, con propuestas sinceras de participar en la política y ser concejales en los pueblos, diputados provinciales o nacionales, hay que aprovechar este momento también y definitivamente meterse y participar. Así que de mi lado, muchas gracias, disculpen que les hablo medio decolado, pero a pedido de acá de los colegas me tuvieron que bancar este ratito, así que muchas gracias. Julio Currás. Bueno, muchas gracias por la invitación, buenas noches a todos. Traigo el saludo de nuestro presidente de Federación Agraria, Eduardo Bussi, que fue imposible estar hoy presente aquí. Y por supuesto que nos vimos sumamente interesados cuando desde la MPA nos han convocado para poder opinar sobre la situación real que está atravesando el sector agropecuario y una visión generalizada también sobre lo que nos pasa en la sociedad argentina. Creo que todos saben, una gran mayoría, Federación Agraria Argentina nace en 1912 por un problema de la tierra, y la verdad que nos ha venido muy bien la concentración esta de la última década para perder productores, y así de esta manera más de 60.000 productores en la etapa kirchnerista han desaparecido. Cosa que hemos manifestado con tiempo, que lo hemos anunciado porque era un hecho que realmente se veía. Lo que sí tapó muchos de los errores de este gobierno fueron los excelentes precios internacionales que ha habido y que realmente han hecho de que este país, felizmente, de alguna manera puede estar un poco mejor de lo que debería estar. Pero la verdad, hemos pagado consecuencias extremadamente caras. Y esto es la sociedad en su conjunto. ¿Por qué? Porque están las dos puntas, la producción y el consumidor. Y muchos dicen que tenemos en común, la inflación, por ejemplo. La inflación que destruye a los sectores de la producción. A ver, un país como la Argentina, que hoy tenemos precios internacionales extraordinarios, y a pesar de las retenciones, la vedette de Argentina, que era la soja, para el productor agropecuario y para este gobierno, ha dejado de ser negocio. Eso significa que la voracidad fiscal que hoy tiene el productor agropecuario y la alta inflación que tenemos en dólares con los insumos y lo que hoy el productor necesita, la competitividad, el problema del tipo de cambio que tenemos, que se refleja claramente que precisamos prácticamente $2 agropecuarios para comprar un litro de gasoil. Esta es la realidad. Después nos dicen el productor retiene soja. ¿Y qué vamos a retener? Con un dólar de 3.40, 3.20, 3.60, ¿vamos a ir a comprar blue? En el 2008, porque también está esta otra discusión, nos dicen, bueno, pero ustedes compran los insumos a valor oficial. Es algo que también está disfrazado. En 2008 una bolsa de maíz valía alrededor de $100. Hoy vale $250. La inflación que tenemos permanentemente en dólares de semilla, estamos hablando, ¿no? Una bolsa de semilla. La inflación que estamos teniendo realmente nos está arrinconando de tal manera que empieza por los más chicos, las economías regionales. Esto quedó muy claro el otro día cuando tuvimos la jornada de concientización frente al obelisco. Y que a la ama de casa le costaba entender qué era lo que mostrábamos. Pues decía, ¿cómo 80 centavos la manzana? ¿Qué una? No, el kilo, señora. Esto es tranqueras adentro. Ahora, en el medio de todo esto, hay inflación, hay altos costos que realmente hacen de alguna manera que después cuando llega al consumidor, llega al ama de casa, tengamos estos problemas. Por eso decíamos que las dos puntas son las más castigadas. Hoy el productor agropecuario no puede sembrar más trigo. Lamentablemente, y lo explicaba Freddy claramente recién. O sea, tenemos un trigo para la próxima campaña de enero a $190 escasos. No sabemos si llegamos a 1.000 pesos.
Ahora hay un mercado por afuera que el molino Peguajó está ofertando hasta 2.400 pesos. El pan va aumentando todos los días. A ver, con un trigo 700, 800, todo el mundo se acuerda que teníamos un pan de 2,40. Hoy resulta que tenemos un trigo de 900 o 1.000 pesos, que es el verdadero mercado que yo tengo que mirar a futuro para hoy sembrar trigo. ¿Y cuánto está el kilo de pan? 12, 14, 16, depende del barrio, la zona. Estas cuestiones, estas distorsiones que hemos venido sufriendo son las que hemos venido denunciando y que venimos marcando claramente. La inflación ha desgastado la rentabilidad del sector agropecuario. Esto ha llevado a tal extremo que hoy alguien que gana 6.000 pesos tiene que pagar impuesto a las ganancias. Que estaría bueno si pudiéramos comer con 6 pesos, como ha dicho hay algún secretario como el señor Moreno, que realmente me parece que es hasta cargar la gente, porque sinceramente no es para que un secretario, un funcionario de gobierno diga tamaña barbaridad. Y en los mercados hemos tenido problemas y las consecuencias las estamos pagando. Y tenemos que analizar también desde nuestro sector los del 2008 y que hoy no podemos salir a la ruta. Y tenemos que analizar también la destrucción que ha habido en las instituciones de este gobierno. Rompió partidos políticos, rompió la CTA, la CGT, se mete en las internas de la Federación Agraria, de Coninagro, va por el predio de la Rural, van por todos los muchachos estos. ¿Qué les pasa? Entonces me parece que es donde realmente tenemos que pararnos. Y nosotros coincidimos que esta ha sido la etapa perdida. Pero también tenemos que ver de qué manera podemos entrar en una etapa diferente, en una etapa de discusión, de consenso, y con el mayor de los respetos, pero que el Congreso no sea una escribanía, que podamos discutir la realidad que vive la sociedad argentina. No es un problema del sector agropecuario, es la gran división que han hecho en la sociedad, en familias. Esto yo no recuerdo en 55 años que tengo haberlo visto anteriormente. Es lamentable lo que hoy nos pasa como argentinos. Entonces me parece que hay que redoblar el esfuerzo, tenemos que estar más unidos que nunca, y creo que tenemos que debatir y tenemos que, por eso celebramos hoy estar acá para traer de alguna manera nuestras propuestas. ¿Cómo seguimos? Que los partidos políticos lleven en sus plataformas lo que realmente puedan manifestar los representantes de cada uno de los sectores. Y creo que lo primero que tenemos que discutir antes que los cargos políticos, creo que ponemos los problemas realmente adelante, que por ahí en algunos apuros sinceramente hubo que hacer las cosas diferentes en otras épocas, pero creo que hemos aprendido desde el gremialismo, se ha aprendido desde la política y vamos a corregir montones de cosas que, por ejemplo, decíamos recién, fundamentalmente poder dar la discusión, no levantar la mano y ganar por mayoría, tener una relación fluida con quien gobierna este país, pero para sumarnos, no tiene que estar cargado ni de ideología ni de enfrentamiento, no podemos gobernar de resentimiento, desde el odio. Me parece que tenemos que trabajar para una política mucho más pura que la que estamos atravesando en los últimos años. Hay que recuperar institucionalidad. Hay que ver qué es lo que nos está pasando a los argentinos. Hay que ponerle más la oreja, hay que andar menos en helicóptero. Hay que andar por las rutas de Argentina y tocar los problemas con las manos. Que es lo que nos pasa también a los gremialistas. Por eso, este tipo de convocatorias, nosotros las celebramos y ojalá todo el mundo lo haga y lo tome como ejemplo, porque creo que va a ser la única salida que tenemos. Y tenemos que hacer alianzas, pero tenemos que compartir proyectos. No sirven ya, tenemos pruebas de las alianzas, de amontonar para ganar. Tenemos que discutir un proyecto nacional donde se incluyan todos, pero empezando por los más necesitados de este país y siguiendo de ahí para arriba. Una reforma tributaria tiene que ser uno de los temas que tiene que venir con urgencia. Yo hablaba hace poco tiempo, fuimos con algunos colegas de la mesa de enlace a Brasil y veíamos la posibilidad que ahí cabe todo el mundo, el productor grande, el mediano, el chico, la agricultura familiar, porque hay políticas para todo eso. Y al poco tiempo vino el ministro de Chile a la Coprofana aquí en Argentina, me pongo a hablar con él y tenía prácticamente las mismas políticas que Brasil en lo que es agropecuario, con algunas diferencias.
Entonces le hago la pregunta que por ahí la tenemos demasiado instalada en la Argentina y que creo que por ahí no nos lleva a buenos resultados. Le digo, explíqueme cómo Brasil, centro izquierda, y ustedes centro derecha tienen prácticamente las mismas políticas. Y me contestó algo muy inteligente. Dice, la necesidad de la gente no tiene ideología. Y me parece que de esas cosas son las que tenemos que aprender todos. Todos a través de la participación, a través de los proyectos, de escuchar a la gente. Hoy la Federación Agraria Argentina, por el sector que representa, los lecheros, o el precio de novillo, a ver, tenemos precio de hace 3 años atrás, el mismo precio exactamente. Y cuando uno va, pues si esto se refleja en la góndola, decimos, bueno, por lo menos, de alguna manera, el pueblo argentino está comiendo la carne a un precio que realmente se pueda. Yo estuve en la CIAL en China hace hará un mes aproximadamente, fuimos del Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina. Y cuando uno ve la demanda en el mundo, y ve el gigante asiático la demanda que tiene, y uno siente la necesidad de decir, pero a ver, ¿por qué no corregimos a tiempo? Y me da la sensación de que uno no está ofertando algo que no tiene. Habíamos hablado para el 2015-2016 160 millones de toneladas, y estamos estancados en 100. Porque no se puede sembrar trigo, porque se siembra maíz cuando se puede, por los costos de producción que tenemos. No hay rotación en el suelo porque hay que hacer soja. Hoy se nos está cayendo también el problema de sembrar soja porque estamos hablando de un 6% más, 6% menos de rentabilidad o de pérdida. Hablamos del corazón de la Pampa Húmeda, no hablemos del Chaco, 1.200, 1.300 kilómetros de flete. Y ya empiezan las peleas entre nosotros. Entonces le voy a bajar al contratista, le voy a bajar al transportista. Y hay que poner el eje en otro lado. El enemigo no está entre nosotros. Por eso creo que estas son las cosas fundamentales que tenemos que llevar adelante en todos los partidos políticos. Yo sé que muchos, con muchísima más experiencia que yo, esto lo pueden prácticamente escribir, instalar, y creo que sin sacarle a nadie, simplemente administrando como corresponde, me parece que podemos tener un país mejor. Muchas gracias. Continúa el presidente de Coninagro, Carlos Gareto. Bueno, muchas gracias. Realmente gracias por la invitación. Un gusto de compartir el evento con ustedes. Para nosotros Coninagro es un poco reeditar aquel espacio que participamos por primera vez en la formación del movimiento productivo argentino. Entonces, yo vengo a explicar un poco por qué está hoy Coninagro acá y de dónde nació Coninagro y por qué hoy está acá, para que todos entiendan un poco la esencia de todo esto, ¿no? Y como saben, vengo de la economía social, del movimiento cooperativo. Las cooperativas surgen hace 100 años atrás y surgen porque había algunos problemas muy similares a lo que hay hoy. Por aquella época los productores no podían vender el trigo, y si lo lograban vender era un precio realmente muy bajo, no cubrían sus expectativas ni sus costos de producción. Y había un solo comprador, que era una multinacional que se llamaba Bunge, y les ponía el precio, ¿no? Entonces los productores en algún momento dijeron, ¿por qué no nos juntamos entre todos? Juntamos el trigo tuyo, el mío, el del vecino, a ver si hacemos un paquete más grande y podemos o ponerle mejores condiciones a esta empresa, o podemos ponernos nosotros a ver cómo comercializamos esto. Y así surge las primeras cooperativas agrarias en el país. Pero fíjense una cosa, se fijaron algunos objetivos. Y yo voy a leer 2 o 3 puntos del acta fundacional de una de las cooperativas más antiguas del país. Miren lo que decía el primer punto, dentro del objetivo. Obtener dentro del orden y de las leyes del país la independencia y bienestar económico de sus asociados por la supresión de los intermediarios. Ya hablaban del orden y del respeto a las leyes, cuando hoy pretenden subordinar la justicia al poder político. Fíjense cuánto hemos retrocedido a partir de aquellos puñados de hombres y mujeres
que la mayoría eran inmigrantes. ¿Saben qué vinieron a hacer a esta tierra? A laborear la tierra, pero hicieron del laboreo una cultura, la cultura del trabajo. ¿Sabe por qué reemplazaron la cultura del trabajo hoy por la cultura rentista? Volvemos para atrás. Pero después esos mismos productores se dieron cuenta que no era suficiente tener la cooperativa. No le alcanzaba con agruparse en una cooperativa. Comprendieron de que había que hacer el grupo mucho más grande. Entonces empezaron a juntarse varias cooperativas con la misma finalidad y crear una federación. A través de esa federación ya podían comercializar su producción, pero también podían comprar los insumos en forma masiva y obtener mejores precios. O sea, era cómo recomponer la ecuación que les devolviera rentabilidad porque estaban realmente aprisionados o condicionados. Hoy también estamos condicionados. Pero después se dieron cuenta que no solamente había que producir, había que comercializar, lograron industrializar, lograron exportar, pero también esos productores se dieron cuenta de que no solamente había que trabajar tranqueras adentro, sino que había que trabajar tranqueras afuera. Entonces había que encontrar una forma de defensa de la producción, de defensa del productor, en los ámbitos de decisión pública, de decisión política. Por eso surge Coninagro como un ente de representación y de defensa de los intereses de los productores que estaban alineados dentro del movimiento cooperativo. Pero resulta que después en Coninagro también nos dimos cuenta que no era suficiente con esto para defender la producción. Dijimos, acá hay la problemática que tiene un productor hoy cooperativista con el trigo, que es muy similar a la misma que tuvieron aquellos productores por allá por la primera década del siglo pasado. Si no, entonces tenemos que ver otros productores que tienen la misma problemática. ¿Y dónde están esos productores? Y están en la sociedad rural, están en CRA, están en la Federación Agraria. Entonces tenemos que ir a una instancia superior para tener más fortaleza a la hora de defender los intereses de los productores. ¿Y por qué estamos aquí en el movimiento productivo? Porque todavía no nos alcanza con la mesa de enlace. Tenemos que abrir más el abanico, porque a todos estos problemas que habló Julio recién, de una realidad que padece la producción, que padece el sector agropecuario, y nosotros como cadena que estamos integrados en esa producción, tiene una serie de problemas que no es suficiente nuestra propia estructura para resolverlos. Por eso pensamos en la integración en el movimiento productivo. Y el movimiento productivo, ¿qué es lo que es? Es un ámbito donde participan distintos actores sociales y económicos. ¿Para qué? Para ver si logramos coincidencia. ¿En qué tenemos que lograr coincidencia? En políticas públicas, en políticas de Estado. Estos problemas que planteó Julio, que es la realidad que vive el sector agropecuario, y que vivimos nosotros en el cooperativismo con lo que nos está pasando hoy, tienen que tener un marco de políticas públicas, de políticas de Estado, para que no estemos dependiendo ni del gobierno de turno y mucho menos de un funcionario de turno. Y estas políticas de Estado tienen que tener la visión y la perspectiva de generar más producción. ¿Por qué generar más producción? Porque generamos más producción, generamos más empleo, generamos más trabajo. Tiene un efecto multiplicador muy importante en la comunidad, en las comunidades del interior. No hay una fábrica de auto en cada uno de nuestros pueblos. Hay un sector agropecuario que genera actividad económica, que multiplica eso, y que directa o indirectamente genera empleo, y el empleo a través del salario digno es la mejor forma de distribuir la riqueza. Claro que estamos de acuerdo con los planes sociales, por supuesto que tenemos que, pero esos planes sociales tenemos que irlos transformando después en trabajo genuino con salarios dignos. Ese es el objetivo. Porque si no nos estamos quedando a mitad de camino con otros intereses que no son los de la producción y el trabajo. ¿Y por qué tiene que haber más producción y más trabajo? Porque si hay más ingresos para el sector, también hay más ingresos para la sociedad y hay más ingresos para el Estado. Y en la medida que haya más ingresos para el Estado, vamos a ir corrigiendo estas distorsiones que hoy padece la sociedad, para resolver los problemas de la inseguridad, para resolver los problemas de la educación, para resolver los problemas de la salud
y para complementar las obras de infraestructura que hacen falta para potenciar esa capacidad productiva que tiene nuestro país, arrancando desde el campo. Con lo cual, el campo nadie lo debe ver como un obstáculo, como un impedimento, sino que tienen que verlo como una parte importante de las soluciones de los problemas que tiene la sociedad argentina. Y cuando en ese ámbito de discusión de las políticas públicas podamos instalar este tema, podamos debatirlo y podamos lograr esas normativas que en definitiva hacen falta para orientar la actividad en forma más equilibrada, en forma más racional, con previsibilidad, con sustentabilidad, con reglas de juego claras fundamentalmente y con coherencia, evidentemente vamos a resolver gran parte de los problemas que tiene la sociedad argentina y vamos a salir de esta dicotomía campo-industria, industria-campo, y vamos a salir de este enfrentamiento egoísta en que nos han puesto en la búsqueda de consolidar el poder político por sí mismo, porque parece que la única forma de sostenerse en el poder es esta dinámica de la ofensiva. Entonces no tenemos que caer en esa trampa. Creo que tenemos una responsabilidad nosotros como dirigentes, los productores agropecuarios también, pero también tenemos una responsabilidad como ciudadanos para que podamos tener participación en esos espacios donde se toman las decisiones políticas o donde se construyen en última instancia esas plataformas o esas propuestas políticas que definitivamente consoliden un país que sea digno de vivir, que realmente se pueda producir, que se pueda trabajar, que haya libertad, que haya igualdad de oportunidades. Y esto creo que tenemos que asumir nosotros nuestra responsabilidad como dirigentes. Quien administra el Estado, que es el gobierno de turno, ojalá que asuma su responsabilidad institucional y política, y seguramente vamos a tener un país mejor, no solo para nosotros, sino también para nuestros hijos, que es lo que todos queremos. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. También muchas gracias por haberme invitado. Es un honor para mí estar hoy con ustedes acá y compartir la mesa con mis colegas de la mesa de enlace. Me toca presidir, es un gran honor, por supuesto, una gran responsabilidad, una entidad que fue fundada en el año 1866, en cuyo estatuto, el primer párrafo, dice cosas tan importantes y tan vigentes como defender los intereses de los productores agropecuarios, fomentar el arraigo del productor en el lugar donde trabaja y llevar adelante, fomentar, investigar todas aquellas técnicas que hagan producir más y mejor. Desde aquel momento los integrantes de la sociedad rural argentina tienen eso como un norte, fueron en muchos casos protagonistas de los grandes cambios que llevó adelante el país desde el punto de vista productivo, al introducir nuevas técnicas de producción como el mejoramiento genético, como las nuevas semillas, las nuevas técnicas de producción, y así durante el año no solamente fueron protagonistas internamente a nivel productivo, y acompañaron o lideraron los cambios que el mundo nos imponía desde el punto de vista productivo, sino también a nivel internacional, llevando el producto de la inversión agropecuaria a diferentes países donde, bueno, se nos llevó en algún momento, en el primer tercio del siglo pasado, a ser una de las economías más importantes del mundo, justamente donde posiblemente el secreto de aquella época fue que, y se dijo acá, hubo una conjunción entre lo público y lo privado, ¿no? Entonces, si podemos sacar ya una primera moraleja, es decir, en aquel momento, en la primera oportunidad que nos da el mundo demandando alimentos, rápidamente el sector público y el sector privado se pusieron de acuerdo para satisfacer esa demanda. Seguramente habrá sido perfectible, se habrán tenido que mejorar cosas, o a lo mejor lo caótico de aquel momento, toda esa demanda, toda esa actividad que había en el país, se pudo haber hecho mejor, ¿no es cierto?, al juzgar con el pasar de los años. Pero hay que rescatar eso. En aquel momento se aprovechó y
Tenemos mudos testigos de aquella época, la infraestructura que hubo, los ferrocarriles, los puertos, los grandes edificios del país. Bueno, fueron hechos a la luz de eso. Y ahora el mundo, pasados los años, nos da una segunda oportunidad, demandando ahora no solamente alimentos, sino también energías renovables. Y ahora otra vez el sector privado, y ahora hablo en general, el productor argentino está a la altura del desafío. Es un productor joven, moderno, que investiga, que invierte, que arriesga, que sabe trabajar en red, que descubrió que es importante dar lo mejor de cada uno, lo mejor de sí mismo y no lo que le sobra. A eso que investiga, que desarrolla, lo comparte con otros, generando una potencia extra. Y estoy hablando, por ejemplo, de los grupos CREA, grupos de productores que se juntan, se critican entre sí, las conclusiones son ofrecidas a los productores en general, en beneficio del desarrollo, en este caso de la agricultura. Eso pasa acá en la Argentina y es revolucionario, es líder Argentina en eso. Un productor que llevó adelante técnicas como la siembra directa que se descubrieron en otro lado, pero se desarrollaron en la Argentina como en ningún otro lugar, que permitieron duplicar la cantidad de granos en la misma superficie en 10 años, pero cuidando el suelo, cuidando el medio ambiente, haciéndolo de una manera sustentable. Eso pasó acá en la Argentina, con productores de punta, con productores que trabajan en red, como decíamos recién, poniendo cada uno lo mejor de sí mismo. ¿Y qué nos está faltando? Justamente la parte pública. Somos productores y ¿qué sabemos hacer? Producir. No gobernamos. Eso le corresponde a otros, a los representantes de los partidos políticos, al partido político que es beneficiado con el voto de la ciudadanía. Y fíjense, si no estaremos rengos, que nuestros colegas y vecinos de Sudamérica entendieron rápidamente eso y están obteniendo los beneficios de esa demanda internacional de alimentos y desmintiendo muchos de los mitos que el gobierno lleva adelante y que dice que lleva adelante justamente esas políticas para tratar de evitar terribles males que desmiente Uruguay, Paraguay, Brasil, terribles males, un terrible mal que es pagarle el precio lleno al productor. ¿Hasta cuándo vamos a tener en la Argentina eslabones de la cadena eternamente adolescentes que si no se le sacan el 30, el 35%, el 23%, me refiero a la soja, al girasol, al maíz, a la leche, a la carne, nunca pueden terminar de despegar? ¿Saben cuánto transferimos los productores de trigo en estos últimos 10 años a los otros sectores de la cadena? 6.000 millones de dólares. Y este año no va a haber trigo. A los productores de maíz, 2.000 millones de dólares. Esa eficiencia del productor que se traslada a la ineficiencia de otros eslabones. Y ustedes podrán decir, no, bueno, pero no se puede trasladar el precio internacional porque causaría un caos internamente. Mentira. ¿Y cómo hace Uruguay? ¿Cómo hace Brasil? En Uruguay, el productor de soja uruguayo cobra $500 la tonelada de soja. Y eso, a dólar de verdad, son 5.000 pesos. El mismo productor argentino, por la misma tonelada de soja acá, cobra 1.700 pesos puesto en el Puerto Rosario. Bueno, no, pero Uruguay, ustedes dirán, tiene una inflación galopante. No, no la tiene. No, no exporta. Sí exporta. No, no le agrega valor a sus productos. Sí se lo agrega. ¿Y cómo hacen? ¿Son de otro planeta? No, son gente que trabaja, cuida la economía, cuidan a su sector productivo, no porque sean mejores o peores que otros, sino que dicen, bueno, si tenemos esta ventaja, aprovechémosla, pero de tal manera de no hacer desaparecer 60.000 productores en los últimos 10 años. Con la carne. Somos conocidos, muchos han recorrido muchos países, saben que somos conocidos por la carne, saben que la carne nuestra es muy buena, perdón, es muy buena. ¿Qué quieren que hagamos? Es muy buena. En el 2006 éramos el tercer exportador mundial de carne y teníamos 60 millones de cabezas. De un día para el otro el presidente decidió y dijo, para defender la mesa de los argentinos, cerrar las exportaciones de carne. Estábamos exportando ese año 800.000 toneladas. Teníamos más de 80 mercados abiertos. Pleno empleo. Claro, bien demagógica la medida, bien populista.
Comimos carne barata 2 o 3 años, sí, pero no estamos comiendo las madres, las vacas, la fábrica. De 60 millones caímos a 48, 12 millones menos de cabezas. Hoy, de esos frigoríficos que tenían pleno empleo y plena ocupación y trabajaban a full, hay 125 frigoríficos cerrados hoy en la Argentina, hoy año 2013, y nadie está haciendo nada para cambiarlo, ¿no? 125 frigoríficos cerrados, 12.600 trabajadores de la carne en la calle. De una industria que, si uno escucha al gobierno, que quiere agregar valor en origen, industrializar la materia prima, con productos marca país. Bueno, ¿qué más marca país que la carne? Eso está pasando hoy en la Argentina. Caímos del 3er al 11º lugar como exportador mundial de carne. Estamos por perder el 11º lugar. Caímos abajo de México, 0 tradición de exportadora de carne. Estamos por perder ese lugar a manos de Nicaragua. Ahora, no sé si 2 kilos más, 2 kilos menos, pero es muy probable que suceda, ojalá que no, ¿no? Bueno, ¿quién ganó con eso? Nadie ganó, todos perdimos. 12 millones de cabezas, que fue la que perdimos, y ahora viene la contraprueba al relato, es lo que tiene en total Uruguay y lo que tiene en total Paraguay. Los dos países exportan más carne hoy que la Argentina. Y ustedes me dirán, bueno, pero si exporta más carne que la Argentina, los uruguayos específicamente no deben ni olfatear la carne. No, comen más carne que los consumidores argentinos. Y todos sus frigoríficos trabajan. ¿Y cómo hacen? No, inflación galopante, tampoco tienen inflación. Economías serias, sustentables, previsibles. Acá, y para salir un poco de la pampa húmeda, que es un vicio que posiblemente tenemos, acá vamos a hacer 9 asambleas con nuestros colegas de la mesa de enlace. Salimos de la pampa húmeda, fuimos a todas las economías regionales. Uno puede cambiar el nombre de los productos, como si fuera así un juego con cuadraditos, y cambia azúcar por lana, lana por algodón, algodón por forestación, por citrus, por fruta, por leche, tabaco, banana, hierba, lo que sea, está todo igual. La pérdida de competitividad que tiene por diferentes factores el productor argentino hace que todas esas producciones sean inviables. Y llámese presión impositiva por un trabajo de CREA, el 80% del resultado de una empresa agropecuaria argentina va a los impuestos. 80% del resultado. Presión impositiva. Inflación. Y la intermediación, ¿cierto? Fletes, diferencias, productos que entran una noche a un supermercado a un precio y al día siguiente valen el doble. Todo eso hace que hoy prácticamente, sin temor a equivocarnos, podemos decir que no hay producción en la Argentina que sea viable. Se están abandonando las quintas de manzanas porque cuesta más ralear un árbol, una planta de manzanas, que del precio que recibe el productor por esa manzana. Se están cayendo, o están colgadas en los árboles o están en el piso la fruta. Así no hay economía que aguante, pero queremos ir un paso más arriba, y que hace también a la cuestión, y que son temas que hoy se están hablando. Aparte de condiciones de previsibilidad, reglas claras, economía ordenada, convenios comerciales con otros países que hagan fluida la actividad comercial, hace falta también ni más ni menos que seguridad jurídica. Y estamos atacados en ese punto de vista, no ya solamente como productores, sino como ciudadanos, porque vemos que los ataques a la prensa libre y a la justicia independiente desembocan en inseguridad jurídica, y sin seguridad jurídica no hay actividad económica viable, no solamente de la producción agropecuaria, de cualquiera. No hay país viable, y son dos de los últimos frenos que puede tener un gobierno autoritario. Que haya donde denunciar los abusos de ese gobierno y que haya jueces independientes que defiendan a la parte débil de esta relación, que somos los ciudadanos de a pie, seamos productores o seamos cualquier cosa. Hoy la Presidente se refirió elípticamente a nosotros.
Y dijo algo así como que sabía ella lo que nosotros estábamos haciendo, que por eso no había subido la recaudación en retenciones. Bueno, en buena hora que sepa lo que estamos haciendo los productores agropecuarios, ¿no? Que sepa que aportamos en los últimos 10 años, solamente en concepto de retenciones a los granos, 69.000 millones de dólares. 69.000 millones de dólares. Que todos los años ponemos, gastamos, movemos en la Argentina 320.000 millones de pesos en un año. Y no acá a la vuelta, en todo el país. Que el 80% de eso que gasta el campo, mueve el campo por año, queda en los pueblos donde están los campos. Miren si no es clave. Acá se murieron generaciones de argentinos esperando esta oportunidad que nos da el mundo. Y las estamos desaprovechando. Es la década desaprovechada, posiblemente desperdiciada, ¿no? Porque tenemos cómo hacerlo, está el precio, está la demanda, y nos falta, lo que decíamos recién, la parte pública que acompañe. Creo que, y me hago eco de lo que lo dijeron mis colegas, y estoy convencido que aquel gobierno que ve al campo como un amigo, como un aliado, que dé las condiciones necesarias de desarrollar, y ve al campo no como despectivamente como un sector productor de bienes primarios, sino como un sector que le agrega valor a los otros sectores de la economía. Cambió el paradigma mundial de producción. Lo que hace algunos años decían, hay que tener un sector agropecuario que produzca alimentos baratos para alimentar a la población y punto, ahora es al revés. Ahora la estrella, el que genera divisas, el campo en Argentina genera el 60% de las divisas que entran al país y es responsable de 1/3 de la mano de obra. Entonces el sector que genera divisas le agrega valor a los demás. Donde el campo abre una nueva frontera, atrás va la industria, atrás va el comercio. Le agregamos valor a los lubricantes, a los combustibles, a los servicios financieros. El gobierno que vea eso, el gobierno que dé las condiciones, no privilegios, condiciones de poder expresar todo nuestro potencial, va a tener un aliado que lo va a ayudar a, ni más ni menos, no hacer crecer el país, sino desarrollarlo. Y hay casos testigos y están muy cerca alrededor nuestro. Por eso les repito el agradecimiento por la invitación. En la mesa de enlace, nuestra vocación es tender puentes con todas las fuerzas políticas. Somos fuerzas gremiales democráticas que respetamos todas las formas de pensamiento y creemos que a través de trabajos técnicos, de asesoramiento, de investigación, podemos hacer nuestro aporte para que los que nos tienen que representar constitucionalmente puedan dar las condiciones necesarias para que esto que estamos hablando se haga realidad. Muchísimas gracias por la atención. Yo quería, antes de las preguntas, agregar simplemente lo siguiente, ¿no? A todo lo que se ha señalado aquí, debo destacar que lamentablemente las entidades del sector agropecuario que conforman la mesa de enlace han tenido diferentes tipos de agresiones por parte del gobierno en diferentes momentos. Y en cada una de esas agresiones el movimiento productivo argentino ha manifestado su disconformidad y el acompañamiento a las entidades que lo estaban sufriendo. Concretamente, en el caso de la Federación Agraria y los agravios que tuvo con relación a una serie de fondos que le fueron sacados y otras situaciones, nosotros acompañamos la situación. En el caso de la sociedad rural argentina, cuando se pretendió esa confiscación o esa anulación de una escritura pública suscripta e inscripta en el registro de la propiedad en función de un decreto presidencial, nosotros acompañamos en su momento a la situación que estaban viviendo. Y hoy debo señalar, lamentablemente, que Coninagro, su presidente,
está sufriendo una serie de embates vinculados con su persona, vinculados con la gestión que está realizando, porque se lo quiere desplazar de la presidencia de Coninagro utilizando presiones sobre entidades federadas. Entonces, desde el Movimiento Productivo Argentino, me hago eco, seguramente el presidente honorario acompaña esta decisión de que nosotros rechazamos, Gareto, esta situación que estás viviendo vos como presidente y Coninagro como institución, y que nosotros también rechazamos estos agravios a una mesa de enlace que se ha plantado no en defensa de personas, sino en defensa de la economía de un país que tiene una referencia clara con lo que aquí se ha señalado: la actividad productiva, generadora de divisas, generadora de trabajo digno, generadora de una actividad intensa en nuestro territorio. Así que nuestro acompañamiento, Gareto, a lo que señalás. Yo como diputado nacional voy a también expresar mi oposición a esto, y vamos a señalar también nuestro desacuerdo con estas barbaridades que están sucediendo. El coordinador va a hacer algunas preguntas que se han formulado. Voy a tratar de entender la letra. A ver si la leo. No, veo, pero acá muy chiquita la letra. Empecemos por esta que se puede leer. Esta, la grande. Dada la importancia de estas elecciones para equilibrar el Congreso, es imprescindible fiscalizar para cuidar la transparencia electoral. La sociedad rural y CRA han adherido a la red federal Selfiscal, como ¿podrá hacerlo como mesa de enlace? ¿Firmar una adhesión para mostrar el campo unido apoyando la transparencia electoral? A ver, tenemos dejado claro que las entidades, porque por ahí se confunde, y no digo que sea justamente puntualmente lo que pasa acá, las entidades del agro no somos partidos políticos ni somos colocadores de candidatos. Primer punto para dejar claro, porque después sabemos que hay un pícaro siempre que... Pero en realidad en lo que podemos participar y ayudar me parece que es fundamental. Es fundamental, y creo que en el caso de la Federación Agraria Argentina tenemos gente interesada, o sea, tenemos de todos los colores políticos la Federación Agraria, sí, son los problemas que tenemos a veces también, pero quiero decir que es importante, sí, que nos sumemos, ¿no es cierto?, a hacer un seguimiento de todas estas cuestiones, a participar, pero me parece que no necesariamente tendría que ser como mesa enlace, creo que en forma individual cada una de las instituciones y su gente, tratándolo y ordenándonos, me parece que es un trabajo que se puede hacer en todo el país. Bueno, acá hay otra pregunta que dice: ante el sostenimiento anunciado y ejecutado por el gobierno, ¿qué posibilidad ve la mesa que ante la falta de harina se ha decomisado lo acopiado? Lo acopiado. Sí, no corresponde, ¿no es cierto? Lo que el productor tiene fruto de su esfuerzo, tiene todo el derecho de venderlo en el momento que crea conveniente, y sobre todo en un contexto de un 30% de inflación, que si vendiese la cosecha toda junta al momento de la recolección y tiene que vivir un año con esa cosecha, ya sabe de antemano que va a perder hoy un 30%. Pero independientemente de lo que está pasando hoy, digamos, ¿por qué llegamos a esto? Como ustedes saben muy bien, el productor no le pone precio a su producto. No es como otros actores de la economía que dicen: bueno, yo por este vaso tengo tanto de costo, tanto de impuestos, flete, distribución, quiero 10 pesos y acá está mi ganancia y lo ofrezco al mercado. Por eso nosotros defendemos, los productores en general, tanto los mercados, porque necesitamos que haya mercados transparentes donde compitan libremente los compradores, para que ese precio se forme. Y cuando ese precio se forma y es representativo de la realidad, es un incentivo para que el productor produzca más. Eso es lo que está pasando en todos los países alrededor nuestro. ¿Qué hizo el gobierno con el trigo? Y rápidamente evitó esa competencia entre la molinería y la exportación.
Entonces le dijo, a través de los ROEs, a los exportadores, ¿cuánto exportaron el año pasado? 10. Bueno, yo le doy ROE por 10, ¿no? Entonces los exportadores agarraron esos ROEs, salieron del mercado y se carterizaron y se repartieron la cuota entre ellos. Y dejaron a la molinería con toda la producción, y los molineros dijeron, bueno, yo me voy a sentar a esperar. Venían los productores, te quiero vender. Y no, mirá, necesito más plazo, no te puedo pagar tanto, hace un análisis, vamos a ver cuánto gluten tenés. Hubo 2 o 3 años seguidos que tuvimos un año sin poder vender el trigo. Yo soy de Entre Ríos, nuestro trigo no sirve para panificación, o sea, no tiene la calidad suficiente. Bueno, un año entero estuvimos esperando, no venderlo caro o barato, que alguien nos lo comprara, y eso 3 años seguidos. El abuso de los que ellos dicen defender a los más débiles, están defendiendo a los fuertes. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, la gente dijo, basta, al 4º o 5º año no siembro más trigo. El año pasado, la peor siembra en 111 años de cuando los campos eran arados, con arados tirados por caballos o bueyes. Entonces, ahora va a faltar trigo, consecuencia de la pésima política del gobierno, ¿no? Bueno, acá hay algunos comentarios. Alguien que dice, hace 10 años que trabajo en el Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, hoy se encuentra con gestión nula y el manejo lo hace UPCN. ¿Sí? Voy a hacer un agregado muy cortito. Yo integro la Comisión de Asuntos Agrarios de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. En los últimos 2 años sesionamos una vez. Bueno, después, acá hay alguien que que como integrante del MPA y como ciudadano felicita a la mesa de enlace e insta a que los sectores políticos de la oposición sigan el ejemplo de unión de la mesa de enlace. Y hay otra persona que hace un comentario comparando que Canadá y Australia hace un siglo o algo más, dice, era menos que la Argentina y hoy es mucho más. A ver si eso se debe a un proceso de industrialización de ellos y nuestro no. Bueno, al revés. Las economías de eso, sobre todo de Australia, está basada en la agricultura. Tenemos la prueba que se puede desarrollar un país a partir de la producción agropecuaria, la industrialización, el agregado de valor de esa producción agropecuaria. Y eran países que, por supuesto, estaban parejos con nosotros, pero con una nota distintiva. Hoy posiblemente, esos países que nombró, más otros países importantes jugadores a nivel mundial, salvo Brasil posiblemente, están en su techo productivo. No es el caso de la Argentina. Estamos en 100 millones de toneladas hoy de granos, cuando tenemos la capacidad, no solamente, sin digamos, abrir nuevas tierras a la agricultura, nada, tenemos la capacidad hoy para hacer 150, 160 millones de toneladas, con la tecnología que hay, con los productores que hay, con las condiciones que hay. O sea que Argentina no solamente tuvo parejo, sino hasta podría pasar hoy la performance de esos otros países competidores. Bueno, agradecemos una vez más a los expositores e invitamos a todos para el martes que viene. La charla va a ser sobre el mito de los commodities, valor agregado en las semillas y control satelital de los cultivos, a cargo de Héctor Huergo. Martes que viene a las 18:30.